Bueno, entonces, buenas noches. Vamos a empezar nuestra clase de hoy. Voy a compartir la pantalla donde vamos a leer la leyenda de hoy, que se llama Bruno Gavidia y la Piedra del Hombre, que es una leyenda colombiana. ¿Me gustaría empezar a leer, Jessica? Ahora no puedo. ¿No? No hay problema. No. Entonces voy a leer para nosotros hablarmos de la Se leyenda tiver de hoy. texto mais tarde, eu leio, tá bom? Dale. El primer habitante de nuestra comunidad se llamó Simón Bruno Gavidia. No se supo de dónde vino, si era español o era indio. Lo que se, lo que sí sabe es que llegó y se instaló aquí en este valle a criar vacas y bestias. En aquel tiempo, este era un valle que tenía monte alto, donde asistía el oso, el león, el venado, la lapa y la locha. Este hombre se puso a vivir en el sitio denominado Gaviria. Hizo una casa al lado de la quebrada de la Pata, donde ahora se llama la Casa del Horno. Vivió mucho tiempo y tenía como potrero todo el valle, lo que es las Piñuelas y la Micarache. Era un viejo rústico. Parecía que era un agüero. Conversaba con las piedras. Tenía contacto con ellas. Con la piedra del hombre, que está situada en la loma del hombre. Todavía existe ese sitio. Gaviria hablaba con esta piedra y le comunicaba todo. Le decía que le cuidara al ganado y la piedra lo hacía. La piedra hablaba con Gaviria. Una vez, una vez que Gaviria se tardó unos días para ir a paramear, la piedra le avisó que en la quebrada del Macupiche se le había caído un becerro, que fue rápido porque se le iba a morir, que fuera rápido porque se le iba a morir. Y Gavillo fue y salvó al becerro. Gaviria le hacía ofrendas a la piedra. Cada vez que paría una vaca, la primera cuajada, la primera leche, el primer queso era para la piedra. Gaviria se comunicaba con el Hernández y le daba la razón de los animales y nunca llegó a perderse ninguna vaca ni ninguna bestia. Gaviria vivió mucho tiempo aquí en el valle, hasta que llegaron a explotarlo y él se fue. No se supo su paradero. Lo único que contaban nuestros antepasados o se imaginaban que se pudo haber encantado en el pozo del Saques de Gaviria. Entonces, esta leyenda, contada por Bernardino Moreno, es una leyenda colombiana que habla entonces de Simón Bruno Gaviria, que fue entonces un hombre que vivió en una comunidad donde no se sabe de dónde vino, no sabían si era español o si era indio, ah, como se pone acá en la leyenda. Y llegó entonces en el valle a criar vacas y bestias en esta región donde tenía entonces osos, leones, venados, lapas y lochas. Acá nosotros tenemos un pequeño vocabulario donde podemos decir qué son esas palabritas más distintas que están en la leyenda. Entonces, Simón Bruno Gavidia es el primer habitante de la comunidad. Vale, entonces es la región donde él se instaló, empezó a vivir. Monte Alto, entonces é a vegetação densa da região. Oso, que tienen osos en estas regiones, es para decir urso. Então, essa região tem ursos. León,
pode ser uma puma, que foi chamada, que é conhecido como leão, né? Nessas regiões, mas é uma puma é uma onça, né? Penado, então é o cervo. Lapa é um roedor, pode ser como uma paca aqui no Brasil. Locha é um peixe de água doce. E quebrada, então, é o córrego, um riacho, que también hay en esta región. Entonces, acá es una pequeña eh, descripción de cómo es la región donde vivió el Simón Bruno Gavilla. Y bueno, la leyenda también cuenta que él vivió muchísimo tiempo en este valle y tuve un potrero, que potrero entonces podemos ver que es pasto, o campo, né? Então, um potreiro, muito parecido como a gente chama aqui nas regiões do interior, né? A gente chama de potreiro também. Lá é o lugar onde vive as vacas y el ganado, ¿sí? Bueno, entonces también era un viejo rústico y parecía que era un agüero. Agüero, para eles, é uma pessoa com dons místicos, pessoa que tem algumas práticas espirituais, como se ele fosse uma espécie de santidade ou alguém que consegue se comunicar com santidade. Também ele conversava com as piedras, uma coisa interessante, por conta de isso também o nome da leyenda. Ele conversava então com a piedra del hombre, que está situada entonces en la loma del hombre, que existe en este lugar, según la leyenda. Y Gaviria entonces hablaba con esta piedra y le comunicaba todo. Y ella cuidara del ganado para él también. Entonces acá, una vez entonces Gaviria se tardó unos días para ir a paramear. Paramear es como si fuera ir al páramo, el páramo que nosotros ya estudiamos muchísimo en nuestras clases, que quiere decir el lugar, la vegetación de la cordillera de los Andes, de esta región específico. Y bueno, la piedra le avisó que en la quebrada, o sea, no riacho, le había caído un becerro. Becerro é a mesma coisa que um bezerro, né? Um filhote. Que fuera rápido porque se le iba a morir. Entonces la piedra avisó de este becerro y el Gaviria entonces consiguió salvar al becerro por cuenta del aviso. Y también Gaviria hacía ofrendas a las piedras. Entonces, por ejemplo, la primera cuajada, que é o primeiro leite, né, das vacas, iba para las piedras, el primer queso, todo iba para la piedra. Y también se comunicaba con el Hernández, que es una localización en que el Gavilla se comunicaba místicamente para hablar sobre los animales. Y también por cuenta de esta comunicación que él tenía con las cuestiones místicas, nunca tuve ningún problema con sus vacas o sus bestias. También entonces él vivió muchísimo tiempo en este valle hasta que algunas personas llegaron a explotarlo. Entonces expulsaron él do valle. Y después de eso no se supo su paradero. Y lo único que contaban las personas es que pensaban que él había se encantado en el pozo del Saques de Gavilla. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, es una expresión que sugiere que ele desapareceu misteriosamente como se tivesse sido encantado ou absorvido por magia em um poço. Entonces, esta expresión, encantarse en el
pozo del Saques. ¿Qué dice eso? Como si hubiera sido absorbido por magia y bueno, se quedó en el pozo, porque no subieron más noticias de Bruno Gaviria. Bueno, entonces esta es una leyenda que, bueno, solo no explica nada, que no está diciendo de alguna cosa que surgió y no intenta explicar ninguna cosa. Solo habla entonces de una figura mística, una persona que tiene esta cuestión mística alrededor de su vida, porque no sabían quién era él, que se comunicaba entonces con una piedra y que, bueno, simplemente desapareció y no se supo más de él. Entonces es solo para contar la historia de una persona, esta leyenda, que también es una función de las leyendas también hablar de estas cuestiones, ¿sí? Muchas leyendas hablan de personas que son misteriosas, que tienen alguna cuestión mística y así por delante. Bueno, ahora que nosotros leemos la leyenda, vamos ahora a trabajar un poquito de unas cuestiones sobre la leyenda también. Y después vamos a hacer nuestras actividades de prácticas sobre la leyenda, ¿sí? Bueno, entonces antes de empezarmos, voy a poner un video muy cortito, que es una leyenda también, que me pareció muy interesante porque también habla de una piedra y un hombre que tiene una relación con esta piedra. Me encontré en el YouTube y me pareció una leyenda muy interesante también, que bueno, tiene un poquito que ver con la leyenda que nosotros leemos y bueno, podemos también entrenar nuestra comprensión sobre en español. Entonces me pareció interesante. Voy a poner para nosotros escucharnos. Un hombre tenía una piedra. ¿Están logrando escuchar? Un hombre tenía una piedra y en Sí, ella estaba sentado. Gracias. Era un sujeto ambicioso y se diría que reservado. Y el hombre tenía su piedra y era suya y nada más. Que se consigan su propia piedra todos los demás. Dijo y volteó para atrás. Este hombre se había pasado tardes enteras sentado en el lomo de la piedra. Una piedra grande y vieja que hace mucho, mucho tiempo había ocupado un alto sitio dominando una amplia zona en donde todo era bonito. Y el hombre decía que suyo era lo que se había encontrado y lo protegía y guardaba más tiempo del necesario, pero al cabo bien valía sacrificar comodidad por el indecible gusto de guardar su propiedad. Pasó el tiempo, algunos años, y el hombre seguía sentado algo aburrido, pero firme. Que se me tuerza la espalda si me levanto para irme. Dijo y continuó sentado mucho más tiempo de lo que he tardado yo en contarlo, sí, hasta que se le torció la espalda de tal manera que aún no he visto en la ladera rama más torcida y chueca como la espina dorsal de este tal cabeza hueca. Que venga el diablo por mí si me paro yo de aquí. Dijo y se quedó sentado más tiempo del que pasó en lo que cuento la historia de este hombre, si la memoria no me falla. Y ocurrió que pasó un día tanto tiempo que de viejo se murió. Y además murió contento, pues según su entendimiento fue cumpliendo su deber como se vio envejecer. La piedra sigue en su sitio y muchos hombres han pasado hijos todos de aquel hombre que les heredó el mandado. Por esto quise contar lo que a la piedra sucedió, y si mal no me recuerdo, más o menos supe yo que a la piedra llegó un hombre. Le tuvo un rato sentado sobre de su gris espalda. Se hizo viejo y jorobado y se murió después de un tiempo. Poco tiempo, nunca tanto como el tiempo que la piedra en ese sitio había ocupado. La piedra se estuvo riendo. La piedra estaría pensando en los hombres, animales,
¡Qué graciosos los humanos! Estos hombres guardan cosas todo el tiempo. ¡Qué ocupados! ¿Qué les pareció la leyenda? Esta leyenda de la piedra y el hombre que no sale de la piedra. A mí me pareció muy interesante y me parece que fácil de comprender por cuenta también del acento del lector y también porque él habló muy acentuado, muy atenuado sus palabras, entonces me parece que es fácil comprender cuando hace eso. Y bueno, también es una leyenda que habla de una piedra con poderes místicos que puede hacer otras cosas como por ejemplo hablar o también pensar como una persona, em, tener estas características que son humanas, ¿sí? Entonces me parece muy interesante. Bueno, volvemos entonces a nuestra clase. Acá, como no siempre, nosotros trabajamos algunas cuestiones gramaticales, en cuanto trabajamos también la comprensión de la leyenda. Entonces, antes de nosotros empezarmos nuestra conversación, nuestra actividad, como nosotros hacemos siempre, vamos entonces a trabajar un poquito sobre estas cuestiones de gramática, sí, de la lengua, de la estructura de la lengua. Bueno, acá entonces, alrededor de la leyenda, nosotros vemos que la narración se utiliza dos tiempos verbales, que es pretérito imperfecto y pretérito perfecto simple, que son dos tipos de formas de hablar del pretérito, o sea, del pasado. Entonces, acá tenemos algunos ejemplos del texto que habla sobre estos tiempos verbales. Por ejemplo, Gaviria hablaba con la piedra. Hablaba, entonces, es el pretérito imperfecto. ¿Por qué? Porque no tienen esta idea de que se acabó esta acción. Es una acción que empezó en el pasado y no sabemos si aún continúa o no. Entonces hablaba. Es lo mismo que decir falaba, caminhava, acordaba en portugués. También tenemos vivía mucho tiempo en el valle. Voy a poner la- el bolígrafo para poner acá. Vivía mucho tiempo en el valle, entonces vivía acá es pretérito perfecto simple porque es una acción que empezó en el pasado y ya se acabó en el pasado. Entonces, por eso tiene esta idea de que es una cosa que ya ocurrió. Cuando es esto, es pretérito perfecto simple. Déjame poner otro polígrafo, solo un rato. Acá, encontré. Bueno, entonces también tenemos acá, parecía que era un agüero. Parecía también tiene esta idea de que no se sabe si aún parece o no. Entonces, por eso que son verbos que están en el pretérito, que son que es el modo verbal que es más utilizado para hablar de las leyendas, porque las leyendas siempre están hablando de cosas que ocurrieron en algún momento. No sabemos si es hace mucho tiempo, eso es un poquito más reciente, pero lo que importa es que son acciones que ocurrieron en el pasado, entonces el tiempo verbal más utilizado para hablar de esas acciones es pasado. A ver, también aquí tenemos otros ejemplos de perfecto simple que es utilizado entonces para hablar de acciones puntuales, terminadas y que ocurrieron en algún momento concreto. Entonces fueron realizadas. A ver, Gavilla fue y salvó al becerro.
Entonces acá es una acción, pretérito perfecto simple, porque habla de una acción que se acabó, ya fue terminada. Luego, perdón, legó y se instaló. Entonces también habla de acciones que ya terminaron y ocurrieron en el pasado. Se le cayó un becerro. Cayó también está en el pretérito perfecto simple. Vean que estos verbos están todos terminados con tilde, com acento agudo. De maneira geral, em espanhol, os pretéritos, os verbos regulares do pretérito perfeito simples são terminados com essa terminação. Por exemplo, se cayó, ele cayó, él salvó, yo salvé. Esta terminación es una terminación para los verbos regulares. Para los verbos irregulares, eso cambia. Entonces, pero nosotros ya estudiamos un poquito sobre eso en nuestras primeras clases de español, pero de manera general es muy cerca am, de la terminación, de las terminaciones, muy, muy cerca. Entonces, salvó, instaló, llegó, cayó, todos estos son verbos regulares, por eso tienen la misma terminación para tercera persona del singular. Él, él cayó, él llegó, él se instaló y así por delante. Bueno, volvemos entonces para los pronombres personales y pronombres de objeto. ¿Cómo nosotros utilizamos esos pronombres personales? Que como les dije, la colocación prenominal en español es un poquito distinta y ellos utilizan muchísimo estas colocaciones prenominales que a veces nosotros en portugués no utilizamos tanto. Por ejemplo, acá. La piedra le avisó. ¿Quién? ¿Quién este le? Que la piedra avisó. Le corresponde a Gaviria, porque la piedra hablaba con Gaviria. Entonces la piedra le avisó a Gaviria. En portugués, generalmente nosotros decimos, ela avisou ele, o a pedra avisou ele. El pronombre se queda en el final de la frase. Acá el pronombre viene antes del verbo. Entonces en español esto es muy, muy común. Ellos tienen esta colocación pronominal que para nosotros es distinta. En portugués nosotros podemos decir a pedra o avisou. Mas, de modo geral, nas nossas conversas, a gente não vai falar a pedra ou avisou. Só se for em um contexto muito formal, e aí a gente vai utilizar a linguagem mais formal. Então, a gente usa mais essa colocação pronominal. Porém, em espanhol, é mais comum eles usarem mesmo essa colocação pronominal em todos os contextos. Então, eles vão falar, la piedra le avisó, ao invés de decir, la piedra avisó a él. Es es muy común entonces decir la piedra le avisó. Entonces, por ejemplo, una leyenda es un género oral, o sea, es hablado. De manera general, las leyendas son habladas, son contadas. Y por eso que esta costumbre se pone en las leyendas. ¿Por qué? Porque para ellos es común utilizar esta colocación, o que para nosotros es un poquito distinto, nosotros que hablamos portugués, pero es una cuestión de la lengua española y que, bueno, cuando nosotros estamos aprendiendo, nosotros tenemos que aprender estas cuestiones también. Acá, por ejemplo, otra combinación de pronombres que podría ser, se le había caído un becerro. También puede ser así en español. ¿Qué quiere decir? Se le había caído un becerro. Se le también están haciendo referencia
al becerro que cae, pero ¿de quién es este becerro? De Gaviria. Entonces está hablando de una situación que un becerro de Gaviria, cayó, se le había caído un becerro. Entonces, estas colocaciones pronominales son muy comunes en español. Entonces, es importante que nosotros sepamos. Bueno, acá tenemos más ejemplos del uso de se que nosotros estudiamos hace unos días sobre el uso del se. Entonces, acá tenemos algunos ejemplos. No se supo de dónde vino. No se supo de dónde vino. ¿Quién se supo? Acá nosotros no sabemos, puede ser cualquier persona. No se supo de dónde vino. Como se, ninguna persona supo de dónde vino. Entonces, no tiene una persona específica, es general. Sin agente, claro, ¿sí? Entonces, se supo es una acción sin agente, o sea, sin un sujeto que va a saber de esta acción. Por eso es por eso es como una voz pasiva esta frase. Evento no intencional, entonces también se usa el se con estos eventos sin sin saber si aquel evento fue accidental o si fue voluntario. Por ejemplo, se le cayó un becerro. Ese se indica entonces un evento que fue accidental o involuntario. O sea, una cosa que no, que ninguna persona ha hecho esta acción. Entonces no tenemos un agente que hizo la acción. Reflexivo o impersonal. Entonces también trabajamos sobre estas cuestiones cuando nosotros vemos el C en nuestras últimas clases, que bueno, indica entonces acá, nunca se le perdió ninguna vaca. Indica que no fue culpa de Gavillo y refuerza la idea de descuido involuntario. Entonces es sobre la leyenda, sobre cuando se cayó el, el becerro y habla entonces de que Gaviria nunca se le perdió ninguna vaca. Y también tenemos algunas expresiones regionales que, bueno, son expresiones que están ahí cerca de la región, porque nosotros no vimos también en ninguno de otras leyendas. Por ejemplo, paramiar, que quiere decir ir al páramo. Nosotros no vimos en ninguna de otras leyendas. Cuajada o cuajada, que es la leche, la primera leche de la vaca. Potrero, que bueno, nosotros nos vimos que es el campo donde se queda el ganado. Quebrada, entonces un riacho, o un pequeño riacho, né? Y bestias son animales de carga, que también son parte del ganado de Bruno Gavidia, que nosotros vimos. Y también tenemos la utilización del pronombre neutro, perdón, del artículo neutro, lo. El artículo neutro, creo que nosotros estudiamos hace mucho tiempo en las primeras clases, cuando nosotros estudiamos los artículos. En español, nosotros tenemos el artículo neutro, lo, que nosotros utilizamos sin función sin ser sustantivos. Nosotros utilizamos con pronombres, con adverbios, con adjetivos, pero no utilizamos con sustantivos. Acá tenemos entonces un ejemplo, es que lo que sí sabe es que llegó, se instaló aquí. Este lo que, este lo acá es un artículo neutro que es lo mismo que decir en portugués o que se sabe, pero en español nosotros no decimos el que se sabe, nosotros decimos lo que se sabe. Entonces utilizamos
este artículo cuando nosotros estamos hablando de cosas que no son sustantivos, cuando nosotros estamos diciendo cosas como adverbios, pronombres y adjetivos. Bueno, ahora nosotros vamos a empezar entonces nuestro juego que nosotros siempre hacemos. Hoy nosotros tenemos más una alumna, Aleisa. Y bueno, voy a explicar entonces cómo nosotros hacemos nuestro jueguito, solo un poquito. Déjame compartir la pantalla donde está el juego. Bueno, voy a explicar entonces. Nosotros hacemos así. Tenemos una pantalla con ¿cómo puedo decir eso? Varios cuadros. En estos cuadros nosotros tenemos varias cuestiones, preguntas que son al respecto de la leyenda que nosotros que nosotros trabajamos hoy. Entonces acá tenemos varios cuadritos y en esos cuadritos hay una cuestión. ¿Sí? Entonces hay una cuestión sobre la leyenda y van a responder la cuestión y si están correctas voy a poner 15 puntos y si no están correctas no va a ganar puntos. Es esto que ocurre. Entonces tenemos dos equipos. Tenemos un equipo 1 y equipo 2. Entonces puede ser Jessica va a ser el equipo 1, puede ser Jessica. Y Sí, Alex, sí. dale. Aleisa, no sé si usted puede abrir su micrófono o escribir en el chat. Usted puede ser el equipo 2, ¿sí? Entonces, podemos empezar entonces por Jessica y después vamos para Aleisa. Dale, Jessica. Sí, todo bien, Aleisa. No hay problema ninguno. Perdón si estoy hablando su nombre errado. Es Aleisa Escolhi o número da outra. É, 2. 2. Dale, entonces. Dame un rato. Entonces, ¿puede leer la cuestión? Que demuestra el hecho de que nunca se... Calma. Que demuestra el hecho que nunca se le perdió ningún animal de Agavidia. ¿Qué piensa? ¿Qué acción en la leyenda, que ocurre en la leyenda que demuestra que a Gavidia nunca le perdió un animal? No, ¿no sabes, Jessica? Pera. El Hermondez daba razón a los animales. ¿Es eso? A ver, podemos ver entonces si es esto. Creo que no. Que ¿Puede leer la tenía, respuesta? que tenía una conexión muy fuerte con la piedra y le confinaba en ella para proteger su ganado. Ele foi feio. Pero dale, hay otras después. Ahora podemos seguir con Aleisa. ¿Cuál número a usted le gustaría? 14. 14, a ver. Acá tenemos entonces la pregunta es, ¿qué función cumplía la piedra en la vida de Gavidia?
cómo ella tenía la relación con Gavidia. ¿Qué piensa? No sé si usted logró leer la leyenda, pero si no recuerda o si no sabes, no hay problema ninguno. Puede decir lo que piensas. O si no sabe, puede decir, no, no sé esa. No hay problema ninguno. Pedra servía como... A ver, entonces, la piedra servía como protección para su ganado. A ver, entonces. Entonces, la respuesta es, la piedra lo ayudaba a cuidar el ganado, le avisaba si algo malo ocurría y se comunicaba con él. Pienso que está correcta, ¿sí? Porque usted dice que ayudaba entonces en la protección. Y acá tenemos, ayudaba a cuidar al ganado. Entonces, pienso que está correcta. A ver, felicitaciones, ganó 15 puntos. A ver, Jessica. 9. 9. Puede leer. ¿Qué ofrendas hacía Gavinidia a la piedra cuando una vaca paría? Mm, solo un rato. Hacía ofrendas a las piedras. ¿Cuál? ¿Cuál es? Ah, yo no sé. ¿No recuerda? Y la imagen de el GIF, ¿no le da una idea? É um pato isso no GIF, é? No. En la botella. Botella na garrafinha. Que há la botella. Pior. ¿Cómo? Leite, água, Leche, muy bien. Entonces, ¿qué Gavidia ofrecía a la piedra? leite. Oferecia La, leite. la leche, muy bien. A ver, puede leer. La primera cuajada, la primera leche y el primero queso. Primer queso. Sí, muy bien. Entonces, vean que en español leche es femenino, sí. Entonces nosotros decimos la leche y no el leche. Es interesante eso. Pero dale, está correcto. Entonces ahora es Alicia. ¿Cuál número, Alicia? Aleisa, perdón, Aleisa. 5. A ver. ¿Crees que Gavidia representa a una persona real, a un mito o a ambos? Explica. Acá es una cuestión más personal, ¿sí? Entonces es solo una visión una visión personal que piensa. ¿Representa a una persona que existió
o solo un mito, o ambos, una persona que se quedó, que se cambió, que se convirtió en un mito. ¿Qué piensa? Puede representar una persona real que cuidaba a los animales. Me parece una respuesta muy buena. A ver, ¿qué puso acá? Entonces puede representar a ambos. Tal vez fue una persona real cuya historia fue transformada con el tiempo en leyenda por las creencias de la comunidad. Entonces, puede ser sí, puede ser todo como una persona o solo un mito, pero dale, se convirtió en una leyenda. Muy bien. Ahora, Jessica, 1. uno, puede leer. ¿Qué elementos de la leyenda muestra una relación mágica con la naturaleza? Es una cuestión personal. No mucho personal. Mm. Um, Pensando aqui. Creo que el hombre tenía una ligación muy grande con las piedras y deixa eu pensar. Y él tenía un contacto con ellas. Creo que es a mesma coisa de quando a gente conversa com plantas, né? Essas coisas assim. Minha mãe conversa com as Sí. plantinhas dela. A conexão, né, com a natureza. Eu creio que é isso. É bom a gente ter essa conexão. Igual o homem fala com as pedras, a gente fala com as plantinhas. Pareció muy genial. A ver, entonces, puede leer. La piedra que habla, las ofrendas rituales y la idea que la piedra podría proteger y avisar. Sí, muy bien. Creo que está de acuerdo con que usted habló, sí, sobre la conexión con las piedras. Muy bien. Entonces, Alexa, ¿qué número quiere ahora? 7. A ver, ¿cómo se llamaba el primer habitante de la comunidad? ¿Quién es? ¿Quién es la gente de la leyenda? Gavidia. A ver, entonces. Sí, muy bien. Simón Bruno Gavidia. Pero nosotros llamamos el de Gavidia en la leyenda, ¿sí? Muy bien. Y ahora, Jessica. 4. Muy bien. Ganó puntos. A ver, entonces,
Usted ganó puntos ahora, Jessica. Entonces voy a pasar para Alicia. Perdón, Alicia. Aleisa, perdón. Aleisa. ¿Puede elegir otro número, por favor? 13. A ver. Am, Aleisa, usted puede sacar puntos de Jessica. Tirar puntos da Jessica. No. ¿Cuántos puntos quiere sacar de Jessica? Muy Obrigada. una buena persona. A ver, sacó 5 puntos entonces. A ver, entonces, Jessica. 12. ¿Sí? Dios mío, sacó 15 puntos de Aleisa. Pero dale. Aleisa, ahora usted. 16. A ver. La cuestión es, ¿qué animales salvajes vivían en el valle en ese tiempo? Creo que fue en inicio de la leyenda, habla de algunos animales salvajes que vivían en este valle. ¿Recuerda de alguno o no? Si habla solo uno que hay en la leyenda, va a tener los puntos, ¿sí? Ursos, los osos. Sí, muy bien. A ver, entonces. Entonces tenemos el oso, el león, el venado, la lapa y la locha. Me parece muy bonita urso en español, ¿no? El oso. Me gusta esta palabra. Muy bien. Ahora, Jessica. 8. 8. Acá. ¿Por Puede leer. qué? Porque se dice que Gaviria parecía un agüero. Agüero. ¿Sí? Solo un rato. Recuerda que es Ah, agüero. no. Agüero es como si fuera una persona mística, Ah, misteriosa, sí. cosas así. Porque él conversaba con las piedras. La baba con las piedras. A ver, Sí. puede leer. Porque hablaba con las piedras y tenía contacto con ellas, especialmente con las piedras del hombre. Sí, muy bien. Entonces, felicitaciones. Ganó más 15 puntos. Ahora es Aleisa. 10. A ver, 10. Entonces, la cuestión es, ¿qué significa que Gaviria se pudo haber encantado en el pozo del Saques? No sé si estaba cuando hablé sobre eso, Aleisa, pero, pero dale, si quiere intentar alguna cosa. Ah, todo bien, no hay problemas. Entonces voy a poner la respuesta que que no murió de forma común, sino que desapareció misteriosamente como si hubiera pasado al otro mundo mágico o espiritual.
Entonces se pudo haber encantado en el pozo del Saques en español, en esta leyenda, necesariamente. Quiere decir que él desapareció de una manera misteriosa, que no se sabe cómo fue y piensan que se fue al pozo, se cayó en el pozo y se quedó, entonces se fue a otro mundo, un mundo mágico o espiritual. Pero no hay problema ninguno, ¿sí? Jessica, 3. tres. A ver, Dios mío, tuve mala suerte, perdió unos puntitos, Jessica. Dios mío, ahora es Aleisa. 15. A ver, 15. ¿A qué se dedicaba Gaviria cuando llegó al valle? Acá también no sé si ustedes van a lograr responder esa, pero si piensan alguna cosa, puede decir, Alexa. Si no, no hay problema también. Pero, ¿qué hacía cuando llegó al valle? ¿Qué piensa? A ver, entonces, se dedicaba a la creación del ganado. A ver. Sí, muy bien, Aleisa. A criar vacas y bestias. ¿Qué es el ganado? Sí, muy bien. Y ahora, Jessica, 11. 11. A ver, puede leer. ¿Dónde construyó su casa Gaviria? ¿Qué piensa? Mm, no sé. Deixa eu ver a pergunta de novo. ¿Dónde construyó su casa Gaviria? Sí, ¿dónde estaba su casa ubicada? Em um vale, em um monte alto, no En Monte sé. Alto. Sí. A ver, entonces, puede leer. Al lado de la quebrada de la Pata, en el lugar que hoy se llama la Casa del Horno. ¿Qué piensa? ¿Quién piensa que logró aceptar o no? Eu errei todinho. Pero dale, el lugar está correcto, pero no específicamente, pero dale. Ahora, Aleisa, la última cuestión es la 6, entonces a ver, ¿qué valores o creencias del mundo rural andino se reflejan en la leyenda? Esta es una cuestión un poquito personal, ¿sí? ¿Qué piensa de los valores del mundo rural andino que se muestran en la leyenda? ¿Qué tipo de valor o creencia?
Piensa que es algo más espiritual, tal vez valor o fuerza de la naturaleza. La naturaleza. A ver la respuesta. Entonces, la creencia en fuerzas espirituales y de la naturaleza, el de respeto por los elementos naturales y la tradición oral como forma de preservar la memoria. Entonces, son varios valores, varias creencias y creo que, yo creo que está correcto, sí. Fuerza de la naturaleza, de elementos espirituales. Muy bien, chica. Entonces, acá tenemos Alicia ganó. Jessica no tuve mucha suerte con los puntos, sí, sacó puntos malos en el juego, pero no hay problema ninguno, sí, nosotros estamos aquí solo para nos divertirnos, ¿sí? Bueno, chicas, muchas gracias por venir a nuestra clase de hoy. Nosotros tenemos nuestra última clase del proyecto que va a ser em el jueves que viene, na quinta-feira que vem. Então, é nossa última lenda do projeto, e depois nós vamos iniciar outro projeto de conversação em língua espanhola. Muchas gracias por venir y nosotros nos vemos entonces en nuestro último encuentro de este proyecto, solo de este proyecto, en el jueves que viene. Gracias, chicas, y hasta pronto. Hasta luego. Chao. Chao, hasta.